poder analizar o calificar. Legitimación activa y legitimación pasiva. Voy a trabajar de la mano. ¿Qué quiere decir? Legitimación activa es cuando ¿quién tiene el derecho a hacer uso del amparo? La ley nos habla claro, aquí no voy a abundar mucho. Dice que va a tener a hacer derecho de uso del amparo quien esté afectado directamente. Entonces yo les pongo un ejemplo. A ver, ¿será que yo puedo hacer uso del amparo en nombre de mi hermano o en nombre de mi papá? O sea, fue a mi papá que afectaron, fue a mi hermano, fue a mi amigo. ¿Puedo hacer yo uso del amparo? No, tiene que haber un interés directo, como tal. O sea, a quien le afecte es a mí. Yo soy parte de. Si no tengo esa calidad, pues no podría hacer yo uso del amparo. Esto, aclaro, en términos generales. Claro, hay algunas excepciones, tendríamos que verlas. Pero para que ustedes comprendan acá, ¿quién puede hacer uso del amparo? A quien le afecte directamente en este caso. Por eso dice, es un acto personalísimo. Hay casos especiales. Por ejemplo, ojo para los que se dedican a mercantil. Cuando miremos, por ejemplo, cómo es que se dan las representaciones de sociedades, en este caso de organizaciones, etc. Con ese tema. Y otro tema bastante interesante y es la defensa de derechos colectivos o individuales homogéneos en este caso. A ver, aquí también podríamos pasar hablando, pero cuando se quiera ejercer o hacer uso del amparo en una colectividad, a eso se refiere este tema. ¿Cómo se va a interpretar ahí? ¿Quién tiene esa afectación como tal? Y la última, ya para ir terminando, la legitimación pasiva. Y yo me trato de explicar haciendo dos preguntas. Si tenemos claro esto el día de hoy, comprenderíamos la legitimación pasiva. ¿Qué quiere decir? Si la legitimación activa dice quién puede hacer uso, la legitimación pasiva es ¿en contra de qué? Y ¿en contra de quién? Entonces, estas son las dos preguntas. ¿Contra qué se interpone una acción de amparo? ¿Y contra quién? Entonces, el contra qué es contra un acto de autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Contra la materialización de la forma en que nos van a resolver. Por ejemplo, si yo les digo el día de hoy, ¿cuáles son los tipos de resoluciones según la ley de orden judicial? A ver, autos, decretos, ¿qué más? Sentencias, va. Esa es la forma en que nos resuelven, la forma en que se exterioriza, en este caso, perdón, se va a exteriorizar, pues, este acto de autoridad. Por ejemplo, ¿cómo nos resuelve un juez? Normalmente, si ya se define el proceso, va a decidir el fondo, una sentencia. Entonces, eso sería ¿contra qué? ¿Cuál va a ser el acto de autoridad? ¿Dónde es donde el juez viene y manifiesta su decisión final? La sentencia. La sentencia. Entonces, el acto de autoridad, ¿dónde va a estar inmerso? En la sentencia. Por ponerles un ejemplo. ¿Contra quién? ¿Quién emite la sentencia? Pues. Entonces, ahí dice, se interpone una acción de amparo contra quienes detentan poder público y entidades reconocidas por la ley. ¿Qué quiere decir esto? Pero ojo, y con esto termino, digo, a ver, tengamos claro este tema. A veces, vean, es un tema tan que podríamos ver, decíamos, mire, pues, o sea, es que es fácil, a ver, ¿contra qué lo voy a hacer? Contra la sentencia, ¿y quién? Contra el juez que la emitió. Ok, eso es en el área judicial. Pero para quien, por eso también les preguntaba, para quienes se dediquen un poco a lo administrativo, esto a veces nos trae complicaciones. Porque ¿quién nos resuelve? A veces dicen, es que me resolvió el director, me resolvió un coordinador, me resolvió el secretario, me resolvió el ministro, me resolvió el presidente. ¿Quién me resuelve? ¿Contra quién? ¿Quién fue el acto de autoridad? O vayámonos en otro caso, en las municipalidades, a ver, ¿lo haré contra el alcalde o lo haré contra el consejo? ¿Quién es el acto de autoridad? En ese sentido, entonces, ojo con esto. Entonces las dos preguntas es, ¿contra qué y contra quién? Si nosotros tenemos claro eso, ¿contra qué? O sea, ¿en dónde está ese acto de autoridad? ¿Dónde está lo que yo considero que me vulnera un derecho? Entonces, ese es el contra qué. ¿Contra quién? ¿Quién es el que está emitiendo ese acto de autoridad? Si yo tengo claro esos dos puntos, cumplo con la legitimación
pasiva en este sentido. Bueno, entonces ya para pasar a la parte y lo vamos a hacer en 10 minutos para que podamos hacerlo, como